populares que también han querido ser parte de lo que podría eventualmente ser un escenario de recojo o de escucha de las propuestas de los candidatos. Así el único que ha participado, esto lo ha organizado la Universidad Nacional San Antonio Abad de justamente el Cusco, el gobierno regional y por cierto el Partido Nacionalista. Ahí él ha hecho una serie de afirmaciones en torno a lo que seguramente será su participación ya en el CADE frente a los empresarios que se agrupan en la CONFIEP y algunas otras asociaciones, pero cuyas características empresariales difieren en magnitud y seguramente de varios de los que han participado en esta reunión. Me dicen que Ollantumala está justamente en el teléfono, ha tenido la gentileza de responder esta llamada. Señor Ollantumala, mucho saludos, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por atendernos. Bueno, cuéntenos un poquito qué ha sido esta reunión ayer, quiénes han participado, cuáles han sido los temas que ha abordado. Hay una reseña que sacan de su presentación a unos medios de comunicación y da la impresión, y me imagino, que es un preanuncio también de lo que presentará ya en la otra reunión del CADE. Bueno, efectivamente ha habido un CADER, como le llamaban, allí le llamaban el CADE popular, para los que no tenemos 4.500 soles para pagar la entrada del CADE. Así lo decía. Pero al margen de la anécdota, a mí me parece interesante porque ha habido un debate sobre la problemática regional. Ahí también ha estado el presidente regional electo y ha estado tomando nota de la posición de los sectores de la producción regional, que es como son las MIPES, la Cámara de Comercio, el sector turismo, que son los sectores que más mueven y más trabajo dan en Cusco, y han tocado el tema de la necesidad de nuevos represamientos de agua, que es un problema álgido, la conexión para armar un circuito turístico más importante, más integral en el Cusco, donde se pueda integrar, por ejemplo, Choquequirao, ¿no? Han planteado la necesidad de interconectividad de las provincias del Cusco, porque como que hay un Cusco de sierra y hay un Cusco de selva, que es la provincia de la Convención, que dicho sea de paso, es la más grande y es donde está el gas de Camisea, y que en estos momentos tiene problemas de conectividad. Entonces son temas que a mí me parecen importantes, y además a mí me tocó abordar el tema de la problemática nacional, el tema de la competitividad, y tiene usted razón cuando señala de que he delineado o he adelantado algunos puntos de los que será pues mi exposición el día de mañana acá en el CADE. Sí, ahí justamente es donde quería centrar mi atención y plantearle algunas preguntas que desarrollen un poco su propuesta, no solo de cara a lo que va a ser su presentación en CADE, sino seguramente lo que será el desarrollo de su campaña en términos de el énfasis que le va a poner justamente en materia económica a estos asuntos. Ha mencionado usted que el desarrollo o un país se tiene que sostener en base también a la posibilidad de que esto incluya a sectores que no se han visto favorecidos por un crecimiento que ha sido notable en los últimos tiempos. Pero si uno evalúa, y aquí leo textualmente lo que han resumido los medios de su presentación ayer, ha dicho: queremos un país inclusivo, sin desigualdad ni pobreza ni alfabetismo, pero para eso no basta crecer, sino que urge mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. Ahora, recogido así, es una aspiración importante y notable, pero ¿cómo se hace eso? Ayer, por ejemplo, Mercedes Arauz, en su presentación también, ha hablado de la inclusión y ha dicho que justamente eso es tal vez un déficit todavía y que hay que apuntar justamente a este mismo objetivo. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre las propuestas? Porque todos, digamos, más o menos, o por lo menos nominalmente, están planteando esto. Bueno, la diferencia es de que estos candidatos que van a venir a exponer al CADE, básicamente lo que están planteando es hacerlo a través de gerenciar el Estado, es decir, tratar al Estado, degradarlo de su categoría de Estado soberano, dador de leyes, protector de la población, etcétera, a una mera empresa privada, y que tiene que trabajarse a través de eficiencias, reducir costos, etcétera, ¿no? Pero eso es lo que hemos estado viendo hace 20 años y vemos cómo no se incluye a la gran mayoría del país. Entonces, yo creo que ya esto es una realidad que ya desenmascara pues todas estas mentiras que vienen diciendo a mucha gente que, claro, pregonan la inclusión, pero no los incluyen.
¿no? Y eso es lo que van a decir los otros. Nosotros planteamos de que lo que hay que hacer es transformar el Estado. ¿Quieres incluir? Pues necesitas transformar el Estado. Y en esa línea está también, por ejemplo, Michael Porter, que prácticamente les ha tirado una jalada de oreja la vez pasada al Estado, al gobierno peruano, al Estado peruano. Sí, sí. Y también Fukuyama ha venido a hablar de ese tema. Bueno, entonces yo creo que nuestra posición es lo moderno, ¿no? Y lo arcaico, lo atrasado, de alguna manera, lo que se ha quedado en el pasado y que aún persisten algunos en defender, es este modelo económico que no incluye. Entonces, si vamos a hablar de inclusión, perfecto. Entonces, el Estado, ¿qué tiene que hacer para incluir? Tiene que poner, pues, infraestructura, para que las inversiones no sean más costosas en el interior del país. Tiene que dar educación de calidad, lo que nosotros hemos planteado, una revolución educativa, porque si no hay educación, no hay pues transformación, ¿no? Entonces yo creo que un tema de agenda debe ser la discusión de qué Estado necesitamos, ¿no? Un Estado pequeñito, reducido, o un Estado vigoroso, un Estado que también entre a la actividad económica, no en un rol subsidiario como lo señala con la Constitución. Sí. Ahora, ayer en su presentación pública, el doctor Alejandro Toledo, que se ha lanzado ya formalmente a ser candidato, seguramente esto va a ser secundado por la base de Perú Posible, ha hablado también de la revolución educativa, y Daniela Huataz, que de su partido, salió a decir: ¿por qué copiar las ideas de Ollanta Humala? ¿Siente que ahí hay como un nivel de interés o intentar apropiarse de algunas de las propuestas para tratar de centrar la atención de quienes van a votar en las próximas elecciones frente a un tema sustancial como la educación? No, yo creo que lo fundamental, las ideas al final son de todos, ¿no? Lo importante es que alguien las tome y las ponga en ejecución. Eso es lo fundamental, ¿no? Porque el mundo está lleno de ideas, el problema es quién las ejecuta. Y creo que al margen de esa anécdota, el tema es que este señor no lo ejecutó cuando estuvo de gobierno, que no puso en ejecución el Plan Nacional de Educación porque simplemente le dio prioridad al pago de la deuda externa, dio prioridad a otras cosas. Entonces, por Dios, ¿de qué estamos hablando, no? Yo creo que los otros candidatos ya han sido gobierno, o sea, de alguna manera han sido gobierno, ¿no? Tenemos un exalcalde de la ciudad más importante del Perú que tiene un presupuesto por encima de muchos gobiernos regionales. Estamos hablando de una ex primera dama que gobernó junto a su padre durante 10 años el Perú. Estamos hablando de otro expresidente que ya gobernó. Entonces, yo creo que lo que ellos debieran abordar es qué hicieron durante su gobierno por la educación, por ejemplo. Más que ahora hablar de que voy a hacer, que nos expliquen qué fue lo que hicieron. Fíjate algo más. Sí. Hace una semana la Contraloría General de la República organizó un fórum, evento sobre la lucha contra la corrupción. Yo confieso que también fui invitado, pero no fui porque si vamos a hablar de la lucha contra la corrupción, creo que, y habiendo puesto de panelistas a los que estuvieron vinculados directamente por acción u omisión en temas de corrupción, como es el caso del señor Toledo, de la señora Fujimori y del señor Castañeda y del señor García, que fue a clausurar el evento, yo creo que hemos escuchado pues a los que permitieron la corrupción si es que no la hicieron. Yo creo que se debió haber escuchado al jefe de la SUNAT decir por qué no puede cobrar 85.000 millones de soles de impuestos que no quieren pagar o los quieren eludir. Creo que en todo caso el evento debió haber sido hecho sobre la base de casuística, ¿no? Que cuenten pues cómo fue el caso Comunicore, cómo se hace el caso Comunicore y no ir preso, cómo se puede estudiar en el extranjero con nuestra plata y no pasa nada, o cómo uno se puede negar a presentarse al Poder Judicial o al Ministerio Público amparándose en la inmunidad parlamentaria, o cómo se abre la exportación del gas del lote 56, ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuánto costó el óvulo minero, por ejemplo, no? Entonces, y todavía los premian, les han dado su cartoncito, su reconocimiento. A mí me parece que si vamos a hablar de transformar el Perú, si vamos a hablar de propuestas, yo creo que los que ya han sido gobierno, más que hablar de propuestas, lo que tienen que hablar son de hechos. Claro, ahora, hicieron durante su gobierno. Pero en la presentación de CADE, por supuesto, más o menos es previsible lo que puedan decir los candidatos en torno a su propuesta económica, porque, digamos, varios de los que usted ha mencionado y otros, lo que están proponiendo y promoviendo es una continuidad en materia económica. Así. Y la expectativa probablemente se centra en lo que usted pueda decir, porque usted está planteando algunos cambios sustantivos en esa política económica de cara a lo que usted entiende es la posibilidad
posibilidad de hacer un proceso inclusivo y de redistribución distinto. Pero mi pregunta es, inmediatamente eso va a ser, y usted lo sabe perfectamente, aquí lo hemos conversado en varias oportunidades, etiquetado como nuevamente el salto al vacío, la estatización, la posibilidad de que el Estado grande que crece se mete y hace cosas que no debe hacer y que los privados han venido haciendo bien en los últimos años. Digo, planteo el razonamiento, no necesariamente que lo comparta, pero eso es lo que está detrás. ¿Cómo responder a eso? Bueno, primero que jamás hemos hablado nosotros de estatizar, ¿no? Y eso ha sido pues un San Benito que nos han venido trabajando durante la campaña, pero nunca hemos hablado de estatizar. Y en segundo lugar, nadie está diciendo que el Estado va a hacer el rol que le corresponde al empresario. El problema que estamos viendo ahora es que el empresario está haciendo el rol del Estado. Y eso le genera un costo al empresario. Porque yo le pregunto algo, Glatzer, sí. Dígame, ¿quién es el que pone muchas veces el puente, la losa deportiva, la posta médica, la carretera, etcétera, en los pueblos del interior del país? Es la empresa, sí, pues. la empresa privada que llega a Palca, que llega a Puquio, que llega al interior del país, es el que tiene que poner a hacer todo el rol del Estado, porque no hay Estado allí, tiene que encargarse de la política de trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, un poco más, y la empresa tiene que tener un directorio aparte con una especie de ministro de trabajo, de educación, de salud, de desarrollo, etcétera, ¿no? Entonces lo que nosotros planteamos es que hay que ordenar la economía, hay que ordenar el país y que cada uno cumple el rol que le corresponde, ¿no? El Estado le corresponde el rol de establecer las políticas públicas, educación, salud, seguridad, pensiones, infraestructura, etcétera. A la empresa le corresponde el rol de generar propuestas, de generar oportunidades de trabajo, etcétera, y que sea pues una herramienta importante para el desarrollo. Pero este modelo lo que está planteando es que el desarrollo hay que dejárselo al mercado. Sí. Y ahí viene el problema, pues.